Buenas tardes. Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Resurrección de Atlanta y de todos los lugares en el cual Dios nos ha permitido tener trabajo de la obra del Señor. Le damos gracias al Señor que Pastor Fabio escogió este gran libro de Romanos para enseñar durante este tiempo. También quiero decirles que yo he estado oyendo las clases del Pastor Lemus y él ha hecho un gran trabajo explicando esta tan magnífica carta del apóstol Pablo, que es fundamento para nuestra fe y para la iglesia. Hoy nos toca hablar sobre el capítulo 5 de Romanos. Yo sugiero que busque su Biblia, que abra su Biblia en el libro de Romanos, en capítulo 5. Sería fantástico si usted puede también usar un highlighter, un marcador, o haga notas, una libreta, y para que usted después se puede acordar y puede estudiar la palabra del Señor más profundamente. Son Romanos 5 y vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta clase. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de esta gran carta del apóstol Pablo a nosotros, tu iglesia. Danos sabiduría, llénanos de tu espíritu, en el nombre de Jesús nuestro Señor, y todos decimos amén. Hoy vamos a hablar del capítulo 5 de Romanos, porque es como todo lo que él ha explicado el pastor, son tremendas enseñanzas que trajo el apóstol. Martín Lutero dijo que era muy difícil encontrar otro texto bíblico que pudiera igualar al libro de Romanos por el contenido doctrinal que tiene para la iglesia. La nueva porción del capítulo 5, empezando por los versos 1 y 2, voy a leerlos. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Comenzando este capítulo, el apóstol quiere traer a nuestro conocimiento los beneficios que tú y yo tenemos de creerle a Dios. Somos justificados por la fe. Eso es totalmente básico y fundamental. Hasta este punto donde estamos en Romanos, Pablo ha hecho un gran trabajo para convencernos a todos los que leen este libro de que la gracia es la única forma y el único modo de salvación y para ser justificado de nuestros pecados. Y esto lo hacemos por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él comparte los beneficios prácticos de nosotros recibir la gracia, de entender la gracia y de ser justificados por la fe. En los primeros 3 capítulos de Romanos demuestran nuestra culpabilidad delante de Dios, delante de las leyes de Dios y aún de nuestra conciencia. El apóstol Pablo hace un gran trabajo demostrando de que no hay duda que nosotros somos pecadores y que necesitamos justificación. Pablo nos explica que debido a lo que hizo Cristo por nosotros, recibimos la justicia de Dios, y esta justicia es dada a todo aquel que cree. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la sentencia de culpa que estaba sobre nosotros, Dios la transforma por medio de la justificación, y por eso es que la Biblia dice claramente y con autoridad que somos justificados por la fe. ¿Alguien dice amén por ahí? Dice que uno de los beneficios más importantes de reconocer que hemos sido justificados por el Señor y por la fe es que vamos a experimentar una paz que el mundo no sabe, ni la sabe comprender, ni la sabe. Y cuando el mundo habla de paz,
la busca por medios que no son muy buenos. Sin embargo, los que hemos sido justificados por la fe, por medio de la vida y lo que hizo Cristo por nosotros, una de las primeras cosas que el cristiano experimenta al emprender su relación y su jornada con Cristo es que vamos a experimentar una paz que solo Él puede dar. Jesucristo dijo en otra parte de la Biblia: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Le damos gracias al Señor porque Dios ha sido misericordioso, bondadoso con nosotros y ahora nos ha dado el privilegio de ser justificados por la fe. Esto es posible porque debido a que Jesús pagó nuestra deuda. Esta deuda fue pagada completa. Lo que hizo Cristo fue un pago total. No queda deuda porque el sacrificio de Cristo fue completo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él exclamó desde la cruz: "It is finished". Todo llegó a su lugar. Entonces sabemos que por la obra de Jesús, ese es nuestro fundamento para experimentar esa paz. Sabemos que en el mundo, tú y yo, vamos a experimentar batallas, vamos a experimentar luchas con el enemigo, en el mundo. Con nuestra propia carne, tenemos que luchar con nuestra propia carne y obviamente luchamos contra el mismo pecado. Esta batalla es casi constante, el enemigo obviamente no se cansa y la única forma que tú y yo podemos vencer, podemos decir claramente que somos más que vencedores, es porque Cristo nos da la justificación y nos da los medios por lo cual podemos sentirnos vencedores y ganar la batalla contra el pecado. Esto se deriva de su gracia, hermanos. Estudie la gracia del Señor. Lea sobre la gracia del Señor. Medite sobre la gracia del Señor. La gracia del Señor es algo tan inmenso, tan grande, que si nosotros pasamos un tiempo pensando lo que significa la gracia de Dios para nosotros, nos vamos a dar cuenta que nosotros servimos a un Dios que es amoroso, bondadoso, que no nos da de acuerdo a nuestros pecados, sino de acuerdo a su misericordia. Y que gracias a Dios contamos con su presencia, contamos con su apoyo y nos damos cuenta que el único que pudo pagar la deuda fue el Señor Jesucristo. Y ahora Él nos ofrece el privilegio de la justificación. Por esta gracia del Señor somos salvos, porque somos salvos por gracia, no por algo que tú y yo podemos hacer. El ser humano es como somos. Yo soy un ser humano también. Pero lo que les quiero decir es que hay una inclinación natural de creer que tenemos que hacer algo para ganar la gracia, para ganar la aprobación de Dios. Siempre creemos, un tiempo el hombre dice: vamos a fabricar una torre de Babel, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y realmente no hay nada que tú y yo podamos hacer que ya no ha sido completamente pagado por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos recibido la justificación por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Dice la palabra del Señor que por esta gracia estamos firmes. Miren el verso 2. Primero, tenemos entrada a esta gracia. Y segundo, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, la esperanza es algo tremendo también. A veces no hablamos suficiente sobre la esperanza. La esperanza es una virtud muy importante para nosotros. La esperanza nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a ver más allá. El Señor nos llena de amor, de esperanza, y por eso es que siempre tenemos la esperanza de que un día esto no va a ser la única vida que nosotros vamos a tener, sino que tenemos la esperanza de que un día va a haber un día mejor.
va a haber una mansión especial esperando por nosotros. Es fantástico lo que la gracia del Señor ha hecho por nosotros. Ahora bien, voy a decir esto con respeto y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero no tiene sentido de que recibimos su gracia por fe. Tú y yo recibimos su gracia por fe. Y no tiene sentido que queremos mantener la gracia con nuestras obras. No, la gracia es constante. La gracia, ya no hay nada que podamos hacer. Lo que tenemos que es recibir su gracia, estar en su gracia. Recuerden, no hay nada que podamos hacer para mantener a Dios o nosotros mantenernos en su gracia. La gracia es un regalo de Dios, un regalo que no lo merecemos ni lo hemos podido ganar. Seguimos adelante y vamos a ir al verso 3, 2 y 3. Dice aquí: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo es un experto en escribir cosas grandes con palabras que nosotros podemos entender, pero hay que pensar en ella, hay que meditarla. ¿Por qué? Porque ¿qué significa estar firmes en su gracia? Significa que no tenemos que probar que yo soy digno del amor de Dios. Ya yo sé que yo era indigno, pero ahora la única forma que yo soy digno es por la gracia de Dios. Porque Dios derramó, dice aquí, Dios derrama su gracia. Ahora, una de las cosas que cuando yo era más joven, yo estudiaba acerca de, siempre hemos oído que no pidas mucha paciencia, porque la Biblia dice que la paciencia es desarrollada por medio de la tribulación. Hasta cierto, eso es obvio que es verdad. Pero lo que les quiero decir es esto. Una de las cosas que la Biblia dice aquí, que nos gloria en gracia. Dios es mi amigo. Dios es mi amigo. Diga, Dios es mi amigo fiel. No hay un corito que cantamos que Dios es un amigo fiel. Pero lo cantamos, lo pensamos, pero tenemos que creerlo. Porque Él verdaderamente es el mejor amigo que tú y yo podamos tener. Ahora fíjense, Él es la puerta de acceso y Él siempre tiene una puerta abierta para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer cita con el Señor. Nosotros no tenemos que esperar al domingo para encontrarnos con el Señor. Nosotros no tenemos que esperar una vigilia para acercarnos al Señor. Nosotros no tenemos que esperar un culto de oración para acercarnos al Señor. Hoy, donde estás, en cualquier momento, en cualquier situación, Dios tiene una puerta abierta a su gracia. ¿Quién da gloria a Dios? Y siempre tiene sus brazos esperando por nosotros. Yo soy libre. Diga, yo soy libre. El diablo le encanta ponernos cosas, cargas. Y tenga cuidado, porque yo me acuerdo que en un servicio que yo participé, que trabajamos con los jóvenes, una de las cosas que ilustraron los jóvenes es que las personas vienen con su carga, ¿no? Vamos a decir, una mochila de su carga, ya están todas cargas, y vienen y se acercan al altar y, Señor, aquí te dejo todos mis problemas, gracias, Señor. Y cuando dicen amén, cogen las cargas y se las vuelven a llevar. Tenemos que aprender a dejar la mochila o la carga en el mismo altar de donde salimos. Debemos de cuidar nuestras actitudes, porque todo esto tiene que ver con nosotros. Dice aquí, fíjense, no solo esto, sino que nos gloriamos. Ahora yo estoy pensando, ¿qué quiere decir que yo me glorío en las tribulaciones? Pues, si tú lo lees así por arribita, es posible que quizás no lo entienda. Pero el hecho de que podemos gloriarnos en las tribulaciones es porque no importa lo que tú y yo estemos enfrentando, entienda por favor, no importa lo que tú y yo estamos enfrentando, qué tribulación estamos, nos gloriamos. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo y yo somos una mayoría aplastante. Porque Cristo está en mí. Y dice la Biblia, si Cristo o si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene la primera y la última palabra en nuestras vidas. Pero debemos cuidar nuestras actitudes.
Porque sabemos, hermanos, una de las cosas que yo quiero siempre tratar de comunicar a los hermanos es la importancia que tú y yo tenemos de demostrar que estamos agradecidos con Dios, de que no somos mejores que nadie, que lo que somos es por la gracia de Dios, porque no merecemos. Perdóneme, yo no quiero ofender a nadie, pero el cristiano que se crea mejor que otra persona ya está fallando. Especialmente tenemos que tener mucho cuidado aún con los inconversos, los que están a nuestro alrededor, porque déjame decirles algo, los ojos de los inconversos están sobre nosotros. Si tú estás trabajando y tú dejas saber a la gente que tú eres cristiano, te van a estar mirando, te van a estar viendo cómo tú reaccionas, o qué tú haces, o qué tú no haces. Claro, para después encarárselo. Pero tú dices que tú eres cristiano. Es mejor no decir nada y actuar como cristiano, pero actuar bien. Y la cualidad más importante que tenemos es de ser gente humilde, hermanos. No deja que la soberbia, no deje que el orgullo caiga con nosotros. Otra cosa que yo he visto que tenemos que cuidar un poco también, es de no hacer votos y promesas a Dios que después no vamos a poder cumplir. El Señor dice en su palabra, mira, es mejor que no prometas y que trates de hacerlo, que tú prometas y después falles. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros hacemos un voto o una promesa, estamos confiando en nuestra habilidad de cumplir esa promesa. Voy a decir esto con respeto. Yo lo único que quiero es que usted empiece eso. Pero como nosotros no podemos garantizar que nosotros siempre vamos a actuar bien, tenemos una gran posibilidad de fallar. Eso es mejor no hacer ese tipo de pensamientos, sino todos los días, cuando tú y yo nos levantamos, ponernos los zapatos de la gracia de Dios y caminar en la gracia de Dios. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Somos bendecidos por su gracia. Y realmente tú y yo no debemos de dejar de hablar de la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Seguimos adelante. Dice aquí que porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, póngase a pensar. Todo lo que ha hecho Cristo en la vida del ser humano, su vida, su nacimiento, lo que está por venir, todo está bajo el calendario y el horario de Dios. Nosotros no tenemos control sobre ese calendario. Pero déjeme decirle algo, Dios es fiel. Y lo que a mí me dice esto es que Dios tiene un reloj perfecto. Dios tiene una situación perfecta. Cuando yo estaba en el seminario, estábamos estudiando la época donde nació Jesús. Cuando estaban los romanos, estaban todas esas cosas que estaban pasando en el mundo. Hablamos de qué hubiera pasado si Cristo hubiera esperado a nacer ahora, o si nació antes. La fecha o el lugar y el tiempo donde nació Jesús, o cuando nació Jesús, fue el tiempo perfecto de Dios. Fue el tiempo perfecto de Dios. Al cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, que Dios hace las cosas que Él hace. Entonces dice aquí que Él vino en el tiempo perfecto. Y debemos estar firmes y confiar lo que dice el Señor. Entonces, sí, la tribulación produce paciencia y es verdad, pero yo a veces quizás no pido siempre por paciencia, a veces pido por la gracia de Dios. Porque bueno, es posible que me haga falta una tribulación para ponerme en orden. Bueno, y la Biblia dice que la tribulación produce la paciencia. La paciencia es la habilidad de esperar. Usted sabe que muchos de nuestros problemas en la vida, bueno, estoy hablando de mí, muchos de nuestros problemas en la vida es no hacer las cosas en el tiempo de Dios. O nos adelantamos o nos atrasamos. Y el tiempo de Dios es perfecto. A su tiempo, dice la Biblia, Cristo murió por los impíos. Y en ese impío, ese grupo de impíos, esa gente, yo estaba ahí, tú y yo estamos ahí porque éramos pecadores. A su tiempo Cristo murió por nosotros. Y dice, es quizás que alguien quisiera morir por un justo,
porque es bueno, pero ustedes saben que el único bueno es Dios. Entonces no importa la condición del ser humano, o no importa la situación que nos parezca que el ser humano está, Dios murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no había ni un justo, ni uno bueno. Entonces Cristo vino. Alguien dijo esto, yo era niño cuando yo oí esto. Y podemos hablar con el pastor Fabio sobre esto, pero alguien dijo, tú sabes, si solamente hubiera habido un pecador en el mundo, Cristo hubiera muerto por ese pecador, por el amor que Él tiene. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, entonces seguimos un poquito adelante. Es un gran privilegio estar en la gracia del Señor. Estamos firmes y al entrar en esta gracia es uno de los privilegios más grandes que tú y yo podemos tener. Debemos tener una fiesta por el privilegio que Dios nos da de acercarnos a su trono de gracia. Bueno, seguimos leyendo un poquito y entonces dice aquí que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué promesa más linda de que nosotros tenemos al Consolador, al Paracleto, al que vino en el nombre del Señor para estar con nosotros siempre, para ser nuestro compañero, nuestra guía, el representante perfecto, el caballero perfecto de Dios. El Espíritu Santo nos fue dado. Hermano, póngase a pensar y a meditar. Primero, ¿qué privilegio tenemos de entrar en esta gracia de Dios? Segundo, ¿qué privilegio tenemos de saber que el Espíritu Santo usa nuestro corazón para habitar en Él? Hermano, si usted se pone a pensar en Él, yo tiemblo porque yo no quiero ofender al Señor, no quiero fallarle al Señor. Pero Dios es bueno, quien le da gloria a Dios. Porque Cristo, miren, cuando éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por qué éramos débiles? Porque estábamos fuera de la gracia de Dios. Estábamos fuera de los planes de Dios. La promesa de gloria es para nosotros. Nos gloriamos en las tribulaciones porque es un estado de victoria. Tú sabes que nosotros decimos que no es que un día vamos a tener victoria, no, es que estamos en victoria. El cristiano no debe esperar un día para tener victoria. El cristiano ya está en victoria. Porque no depende de nosotros. Depende de lo que hizo Cristo por nosotros. Porque la tribulación que produce paciencia para nosotros debe ser normal. Yo corrí campo y pista en high school. Y las carreras eran fáciles. Lo que era difícil eran las prácticas. Porque yo tenía que correr más duro, más rápido, pasar más tiempo practicando para hacer la carrera. Porque el corredor necesita la perseverancia de cuando empieza la carrera poder terminarla. Así somos nosotros. Un soldado, ¿para qué se prepara el soldado? Para la batalla. Honestamente, ¿tiene sentido que un ejército se prepare y no sepa para qué se está preparando? Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales de maldad. Lo que me dice a mí es que el diablo no se ha ido de vacaciones, ni su ejército se ha ido a descansar. No, ellos están allí. Ellos están constantemente acechándonos y haciéndonos la vida lo más difícil posible. Pero le damos gracias a Dios, que por la gracia de Dios hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero. Y Él no nos puede tocar sin permiso de Dios. ¿Quién le da gloria a Dios? Dios sabe hasta cuánto nosotros podemos soportar también. Porque Él sabe que somos débiles. La Biblia dice que éramos débiles. El camino a la madurez, hermanos. Fíjense, pónganse a pensar. En el ejército, en los corredores, en la iglesia, en los líderes, necesitamos gente madura. Yo me acuerdo, y perdone que me use de ejemplo, pero es que me pasó a mí. El primer año que yo estuve en las carreras, que pasaban tantas cosas, yo estaba perdido. Yo no sabía lo que yo tenía que hacer ni cuándo tenía que hacerlo.
Y todo ese primer año de práctica tuvimos que tener un gran aprendizaje. Así es la persona que empieza su vida en Cristo, ¿no? No se lo sabe todo de un día. No se sabe todos los versos que puede aplicar, porque la Biblia es una lucha. Pero a medida que va a pasar el tiempo, y te digo esto con mucho respeto, tú debes de saber que estás madurando. Tú debes de saber que hoy tú estás más fuerte que ayer. Tú debes saber que hoy tú sabes más que ayer. Y tú sabes que hoy tú puedes hacer más por el Señor porque estás listo, estás lleno de su gracia y Dios te puede usar. ¿Quién le da gloria a Dios? Bueno, seguimos adelante. Dice Romanos que ciertamente alguien pudiera morir por un justo, porque algunos saben morir por el bueno. Pero miren, este verso yo he hecho mucho trabajo de evangelismo y muchas predicaciones de evangelismo. Y yo creo que es muy pocas veces que yo predico de Cristo que estoy haciendo un mensaje evangelístico que yo no use este verso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo fantástico. Eso es el tamaño de la gloria de Dios. Ahora, Dios no solo habló de amor, Dios lo mostró. Lo demostró con su vida, lo demostró con todo lo que Él hizo desde que nació hasta la cruz, hasta el presente. Entonces, el Señor quiere a nosotros recibir su gracia, que sepamos que si no estamos bajo su gracia, si no somos de Él, hay una ira en el futuro que está esperando por mucha gente. Y la única forma de que tú y yo tenemos de no llegar a esa ira es recibiendo la gracia de Dios. Por eso es que alguien dice, no dejes las cosas para mañana. Con mucho respeto, voy a decir esto. ¿Cuántas personas oyen un mensaje hoy y después oyen otro y después van para acá y oyen otro y han oído no sé cuántos mensajes y la pregunta que yo tengo es, ¿cuántos mensajes más tú tienes que oír para tú decidir que tú necesitas un Salvador y que tú necesitas la gracia de Dios? Entonces, Dios mostró su amor, lo muestra. Fíjense, está en el presente. Constantemente Dios lo muestra. Hemos sido justificados por su sangre y como consecuencia somos salvos de la ira venidera. ¿Quién dice amén por ahí? Entonces, en Romanos 5, 6 y 8 hemos visto que Dios nos habla de una gracia y de un amor y un profundo amor que es inexplicable. Es más grande de lo que tú y yo podemos ponerlo en palabras humanas. Romanos 8, 9 nos dice, pues mucho ya estando justificado en su sangre, ya hablamos sobre la ira, pero miren lo que dice aquí, pero si siendo enemigos fuimos, y esta es la clave, fuimos reconciliados con Dios. El pastor ha hecho un gran trabajo explicando las doctrinas de la reconciliación y de los pasajes de la reconciliación. Es importante que nosotros entendamos que Dios mostró ese amor y lo hizo y nos ha dado ahora el privilegio de la reconciliación en Cristo. Eso es, este es tremendo. Aquí pudimos estar hablando todo el día. Entonces dice aquí que no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y en otra parte de la Biblia nos habla de que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, un poquito porque el tiempo se nos va. La Biblia habla de dos hombres. En el verso 12 dice la Biblia, miren, del 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos.
Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró el pecado al mundo, y el pecado se regó por todas partes. El ser humano heredó el pecado de Adán, por cuanto todos pecamos. Pero lo grandioso, lo bueno, lo fantástico, es que por un hombre, Jesucristo, entró la gracia. Y por la gracia que Jesucristo obtuvo, ahora esa gracia ha sido derramada en todo aquel que cree en Él y cree en lo que Él ha hecho por nosotros. Somos personas privilegiadas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque hay gente que cree que muchas cosas de la Biblia son fábulas. No, hermano. Por lo menos mi convicción de que todo lo que está escrito aquí es verdad. Y Dios porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Cuando hablamos de Adán, cuando hablamos de Eva, cuando hablamos del jardín del Edén, esas cosas fueron reales. Y las decisiones y las cosas y los sucesos que pasaron han tenido un efecto duradero. Porque por hoy estamos como estamos. El pecado entró por un hombre, Adán. Y la Biblia es interesante. Porque la Biblia dice que Eva fue engañada por el enemigo. Pero la Biblia dice que Adán pecó en pleno conocimiento. Tengamos cuidado con eso porque no siempre le podemos echar la culpa a Eva. Porque la Biblia dice que el hombre, en primera de Timoteo, miren, déjenme leerlo para que ustedes vean. En primera de Timoteo 2:14, miren lo que dice la Biblia. Dice, bueno, voy a leer el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora miren, entienda esto es lo que dice la Biblia. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. ¿Qué decimos sobre eso? Que tenemos tanta culpa o más culpa porque lo hicimos en pleno conocimiento. Y por el pecado entró la muerte. Y ahora nosotros hemos heredado las consecuencias del pecado. El pecado de Adán pasó al resto del mundo y el pecado trajo la muerte. La obra de Adán trajo muerte. La obra de Cristo trajo vida. Tiene la gloria a Dios. El propósito de la gracia es resolver el problema mayor que el hombre tenía. Porque el hombre era pecador, impío, estaba fuera del favor de Dios. Pero ¿cuántas gracias debemos de dar que Dios mostró su amor para con nosotros? Sobre mí, Tony García, sobre usted, que aún siendo lo que somos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que tener una gratitud eterna. Porque no hay palabras para agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, el libro de Romanos es desafiante. El libro de Romanos es fundamental a nuestra fe. Oren por el pastor Fabio, oren por nosotros para que podamos seguir estudiando este gran libro y poder seguir trayendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Estamos contentos de que usted está atendiendo estos estudios. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene.